Bueno, buenos días a todos. Bueno, quiero agradecer al Comité Científico por haberme invitado y bueno, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es la importancia de la consulta ginecológica en adolescencia o en el caso de ustedes en pacientes con patología nefrológica, ¿no? Bueno, nosotros en la anamnesis siempre obviamente vamos a preguntar cuál es la patología de base para ver, por ejemplo, en el tema de anticoncepción hacia dónde nos tenemos que dirigir, ¿sí? Si tiene una malformación renal asociada o no a alguna ginecológica, si tiene insuficiencia renal, si está en diálisis, si tuvo un trasplante, si es diabética o lúpica con compromiso renal, qué cirugías tuvo. Y las medicaciones, es muy importante qué medicación recibe, qué inmunosupresor, si toman enalapril, losartán, omeprazol, antibióticos o antivirales. Y después, bueno, no menos importante, bueno, ya un poco la doctora habló de, bueno, voy a marcar acá que es más fácil. La importancia de, bueno, ver el tipo de paciente que tenemos delante. Para la anticoncepción es fundamental. Si tenemos una paciente no escolarizada o con un retraso madurativo, obviamente la anticoncepción no podemos ofrecerle lo mismo que a una paciente escolarizada. También depende del tipo de paciente, que por ejemplo siempre preguntamos qué actividades hace el fin de semana. Hay algunas pacientes muy aniñadas o muy sobreprotegidas por los padres que quedan mucho tiempo en su casa y bueno, contrariamente a esto hay pacientes que van a bailar todos los fines de semana, que hacen la previa y toman todo lo que dijo la doctora previamente. Y a veces la paciente no nos quiere contar a nosotros específicamente, entonces comenzamos preguntándole por el grupo de amigos, si hay alguna chica embarazada, qué toman las amigas de ella, y así vamos haciéndonos una idea del tipo de paciente que tenemos delante. Y bueno, en cuanto a lo ginecológico, vamos a preguntarle la edad de la menarca, la característica de los ciclos menstruales actuales, por ejemplo, si es trasplantado, si está en diálisis, y versus los que tenía previamente al desarrollo de su enfermedad, por ejemplo. La fecha de la última menstruación, dismenorrea, flujo, bueno, todo lo característico de la consulta ginecológica. Y si tienen las pacientes trasplantadas indicada y ya tiene aplicada la vacuna del HPV. Con respecto a la vacuna del HPV, por suerte, ahora, no porque la anterior, o sea, actualmente se da la Gardasil, sí, que es del laboratorio, bueno, la Gardasil, que es la que compró ahora el Ministerio de Salud, que protege contra los dos tipos oncogénicos, que son el 16 y el 18, y tiene un plus que protege contra el HPV 6 y 11, que es el característico de las verrugas genitales. Y para este tipo de pacientes es fundamental la cobertura para las verrugas genitales, para los condilomas, porque en pacientes con tratamiento inmunosupresor a veces vemos situaciones de condilomatosis florida, de mucha morbilidad y difícil tratamiento. Así que la introducción de esta vacuna que protege también para los condilomas acuminados es positivo. Bueno, en la anamnesis a solas con la paciente tenemos que profundizar mucho también para ver cómo vamos a encarar la consulta. Preguntarle si tiene pareja actualmente, a lo mejor nos dice que no, que ya no tiene novio y resulta que se peleó el día anterior. ¿Qué tipo de pareja tiene? Si es hetero, homo o bisexual, no se lo preguntamos así, le preguntamos, ¿te gustan los chicos, las chicas, ambos? Porque nos llevamos varias sorpresas, y además para poder orientar hacia la prevención de infecciones de transmisión sexual en las pacientes homosexuales, por ejemplo. Si ya iniciaron relaciones sexuales, esto por supuesto siempre a solas, si desea iniciar próximamente o si no le interesa por el momento, y lo consignamos siempre en la historia clínica, si ha tenido relaciones sexuales, el número de parejas y fundamentalmente cómo se cuida o cómo se cuidó, qué método utiliza y indagar un poquito más para ver si lo utiliza en forma correcta, ¿no? Y si lo utiliza siempre, por ejemplo, el preservativo. Si el preservativo se utiliza siempre, si se utiliza desde el inicio de la relación, si también lo utiliza en el sexo oral y anal. Y, bueno, un poco hablando de la clase anterior, siempre, bueno, preguntamos sobre el consumo de cigarrillo, de drogas y de alcohol. Siempre preguntando, haciendo hincapié, o sea, como pensando que ya sí consume, entonces preguntamos, ¿qué tomás en la previa?
y bueno, y por ahí si la paciente no nos puede contar mucho acerca de ella, preguntando más por el grupo de amigos. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de consultas, ¿sí? Tenemos que garantizar al adolescente la confidencialidad, el derecho, el respeto por su intimidad y el secreto médico. Y que para todo esto solamente hay situaciones en las que el secreto médico debería ser develado, por ejemplo, la situación de un embarazo en la adolescente, en el relato de una situación de abuso, o consumo de sustancias con riesgo. Y en estos casos, siempre conversado con la adolescente y a veces ayudado por algún otro profesional, vamos a citar algún adulto responsable, no necesariamente el padre o la madre, para ponerlos en aviso de esta situación. Tenemos que saber que con respecto a la confidencialidad y al secreto tenemos un montón de legislación que nos avala, ¿sí? La Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que son bastante nuevas aparte, ¿no? La de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y de Educación Sexual Integral. Cambiando ahora un poquito de tema, vamos a hablar de las alteraciones menstruales en la insuficiencia renal. Porque es como un mix la clase, ¿no? En la insuficiencia renal crónica, sí, hay una inhibición central del eje hipotálamo-hipofisario, ¿sí? Y esta inhibición del eje hace que la hipófisis sintetice más prolactina, ¿sí? Que haya una hiperprolactinemia que a su vez como efecto produce más inhibición del eje, ¿sí? La prolactina elevada en estas pacientes lo que nos puede producir es lo que nos produce, en primer lugar, fase lútea inadecuada, o sea, una segunda fase del ciclo no correcta, por ahí más corta también, y a la larga ciclos anovulatorios, ¿sí? Y todo esto se puede manifestar como polimenorrea, o sea, sangrados frecuentes, o metrorragia, y los ciclos anovulatorios pueden dar desde polimenorrea, oligomenorrea o metrorragias, de acuerdo si son, bueno, se dividen en breves, medianos y prolongados. Y en un último momento, amenorrea secundaria hipoestrogénica. O sea que estas pacientes con insuficiencia renal crónica, la fertilidad, digamos, estaría disminuida, ¿sí? Pero no ausente. ¿Sí? En diálisis, entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver a veces si hacemos dosajes hormonales que los valores de gonadotrofinas son normales, pero lo que existe es una alteración en la ciclicidad de las gonadotrofinas, por lo que explicamos antes de la elevación de la prolactina. Hay frecuentemente anovulación, ¿sí? Y como estos ciclos anovulatorios muchas veces lo que producen son los quistes de ovarios funcionales, que en general los nefrólogos nos consultan en una ecografía que le hacen, una ecografía renal, por ejemplo, o en las trasplantadas a veces también, en los recientes trasplantes, y bueno, aparecen quistes de ovario de 5, 6, 7, 8 centímetros, a veces son grandes pero son simples y por lo tanto podemos manejarlos con medicación y no son quirúrgicos. Bueno, en los casos de pacientes con metrorragias frecuentes y abundantes, solemos regularizar las menstruaciones con algún derivado de la progesterona en forma cíclico para regularizar los ciclos. Y cuando hay sangrados abundantes, necesitamos siempre el componente estrogénico, aunque muchas veces por ahí no es lo ideal para estas pacientes, pero necesitamos que el combinado tenga estrógenos y progestágenos, porque como el endometrio se está disgregando en forma irregular, necesitamos el estrógeno para que lo prolifere en forma pareja y cese el sangrado, y después estabilizamos el endometrio con el derivado progestacional. A veces para este tipo de casos usamos también anticonceptivos orales combinados. Bueno, los quistes simples de ovario, tenemos que diferenciar a veces en las ecografías lo que es un ovario polifolicular normal de lo que es un ovario poliquístico, ¿sí? Igual en este tipo de pacientes, por lo que dijimos, la anovulación crónica y todo, pueden darse estos ovarios poliquísticos. El ovario polifolicular normal tiene folículos distribuidos homogéneamente en todo el parénquima, mientras que a lo que llamamos poliquistosis ovárica son los folículos periféricos menores de 10 milímetros en corona con un estroma denso central, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa después del trasplante? Bueno, mejora el tema de la prolactina, el ritmo menstrual se normaliza y, bueno, hay mayor riesgo de embarazo, ¿sí? Entonces, en estas pacientes tenemos que considerar el elevado riesgo de un embarazo no planificado y también tener en cuenta el potencial riesgo teratogénico de los inmunosupresores utilizados. Entonces, en la adolescencia, bueno, un método anticonceptivo ideal, bueno, no existe, pero lo que pretendemos es que sea altamente efectivo, que sea reversible, que requiere un mínimo de planeamiento y que tenga efectos colaterales mínimos. Ay, no pasa. Bueno, y para ver qué método vamos a elegir en cada situación, la Organización Mundial de la Salud definió criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Y esto le pone condición, no solo enfermedad, porque lo fue haciendo, aparte cada tanto lo van revisando y van sacando nueva información, no solo de patología en sí, sino condiciones como por ejemplo pacientes fumadoras, o en la obesidad, o en la lactancia, o que reciben determinado antibiótico o antirretroviral, etcétera, ¿sí? Entonces hay 4 clases. La clase 1, bueno, es una condición para la que no hay ninguna restricción, o sea que se puede utilizar el método en cualquier circunstancia. La clase 2, donde las ventajas del uso de ese método superan los riesgos teóricos o probados, o sea que en general se puede usar. La clase 3 es una condición donde los riesgos teóricos o probados generalmente superan las ventajas del método, o sea que el método no se recomienda a menos que no haya otros más adecuados o no estén disponibles o no sean aceptados o haya dificultades para la adherencia de la paciente. O sea, todo dependerá de la paciente que tenemos enfrente. Y el 4 son los métodos que están contraindicados, ¿sí? El riesgo de salud es inadmisible si se utiliza el método, o sea que no se debe utilizar. Bueno, el preservativo es categoría 1, ¿sí? O sea que puede utilizarse en cualquier circunstancia y lo único que no puede utilizarse en disfunción eréctil del varón, el preservativo masculino, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos, ¿sí? Importante es que hay que explicarlo para cualquier tipo de relación sexual, sobre todo en estos pacientes que usan medicación inmunosupresora. Muchas pacientes adolescentes están utilizando el sexo oral y el sexo anal, además como prevención de embarazo, así que la verdad que vale la pena tomarse un tiempito y explicarlo, ¿sí? Bueno, ya dijimos, las desventajas del preservativo es que exige un compromiso mayor del varón y bueno, contraindicación ya dijimos, solamente la disfunción eréctil del varón y esto en general no lo comentamos con los adolescentes, pero la verdad es que es eficaz previniendo HIV, clamidia y gonococo, pero el HPV y el herpes no lo cubre completamente porque por contacto directo de la zona no protegida por el preservativo puede haber contagio. En general no es una información que demos para que pueda ser utilizado. La anticoncepción de emergencia es importante porque también, como ven acá, no está contraindicado en ninguna situación, es categoría 1 de la OMS, ¿sí? Y en pacientes que solo se cuidan utilizando preservativo es importante explicarlo y tenerlo en cuenta. Primero, que quede claro que no es abortivo, que el mecanismo de acción es inhibir o retrasar la ovulación y espesar el moco cervical, ¿sí? Que está indicado obviamente en violación, en mal uso o rotura del preservativo y en algunas situaciones de olvido de pastillas anticonceptivas o inyectables. Es un comprimido de levonorgestrel de 1,5, viene ahora, anteriormente eran 2 de 0,75, pero bueno, tiene muy buena tolerancia el levonorgestrel, no tiene estrógeno, así que no produce vómitos, náuseas, nada. Debe ser tomado dentro de las 72 horas de la relación no protegida, hasta 5 días se puede, pero disminuye la efectividad. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Y esto también es importante, en el caso que lo tomara una paciente que no lo sabía y ya estaba embarazada, no es teratogénico, ¿sí? A veces se confunde el anticonceptivo de emergencia con el misoprostol, que es la medicación que se utiliza para provocar el aborto, que obviamente sí, si no provocó el aborto, sí produce síndrome de Moebius, etc. Pero no hay que confundir. ¿Sí? Así que esta explicación es importante darla a todas las pacientes. Bueno, con respecto a los anticonceptivos combinados orales, ¿sí? En pacientes con disfunción renal, bueno, que disminuye el clínico de algunos esteroides, los sexuales,
niveles de esteroides sexuales activos no tienen tanto impacto, así que podrían ser utilizados, pero bueno, hay otras situaciones que lo contraindican. Pero con los anticonceptivos, ¿sí? Como en general estas pacientes están recibiendo, por ejemplo, corticoides o algunos otros inmunosupresores, sí vamos a tener que tener más cuidado porque como se metabolizan por la citocromo P450 3A4, igual que los corticoides y la ciclosporina y el tacrolimus, esto lo voy a decir ahora más adelante, puede aumentar los efectos secundarios de esos inmunosupresores. Bueno, justamente era esto lo que les decía, sí que actúa a nivel hepático en esta enzima, entonces aumenta la biodisponibilidad. No es que no se pueden indicar, pero hay que tener en cuenta y monitorear las drogas, ¿no es cierto? Los niveles de esas drogas. Con respecto a la hipertensión, también. El tema es que, bueno, muchos de estos inmunosupresores provocan también hipertensión y si está controlada la hipertensión puede recibir anticonceptivos combinados. Combinados son porque tienen estrógenos y progestágenos. En la hipertensión severa no. Y estos, de las categorías de la OMS, los criterios de elegibilidad, bueno, estos son las contraindicaciones. Hay un montón de contraindicaciones, marqué las que más tienen que ver con estos temas, que es la hipertensión severa, la hipertensión con enfermedad vascular, episodios agudos o antecedentes de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, con o sin terapia anticoagulante, las pacientes lúpicas con anticuerpos fosfolipídicos positivos o desconocidos, son contraindicación, valvulopatías, migraña con aura, cirugías mayores con inmovilización prolongada, mutaciones trombogénicas conocidas. ¿Sí? O sea que son varias. Bueno, los corticoides, un poquito ya esto es repasar lo anterior, pero disminuyen el clearance de algunos esteroides, bueno, esto ya lo dijimos, entonces hay que tener en cuenta los efectos secundarios. En cuanto al riesgo teratogénico, los corticoides son riesgo B, ahora eso lo vamos a ver más adelante. Bueno. Y la ciclosporina, bueno, lo mismo. El tema de la hipercalemia, ¿sí? Hay unos los anticonceptivos, bueno, hay distintas formulaciones y no son los últimos, pero sí los de cuarta generación tienen drospirenona como gestágeno y es un análogo de la espironolactona, o sea, ahorrador de potasio, o sea que, bueno, si uno estuviera dando este tipo de anticonceptivos, justo no hay que dar los que tienen drospirenona. Lo mismo, estoy medio atrasada por el tema del tacrolimus. Y el micofenolato en realidad disminuye la efectividad de los anticonceptivos orales, excepto que, bueno, por el tema de la absorción digestiva, pero si está controlado el tema de la diarrea y los vómitos, a lo mejor puede indicarse. Bueno, y los antibióticos de amplio espectro, o sea, el único, digamos, antibiótico que está contraindicado para los anticonceptivos orales es la rifampicina, por el estímulo de la citocromo P450, ¿sí? Tan intenso y que reduce la efectividad de los antibióticos. El resto de los antibióticos es variable, en general es muy bajo y en general se asocia a si los antibióticos producen algún efecto de diarrea que pueda alterar la absorción, si no son categoría 1. Después hay otros anticonceptivos que podemos tener en cuenta, sí, que son los combinados, o sea que también tienen estrógeno y progestágeno, pero que tienen otras vías de administración. ¿Sí? Los inyectables mensuales, que los provee el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, así que son gratis. ¿Sí? Bueno, una de las ventajas es que evita la absorción gastrointestinal y el primer paso hepático, ¿sí? Y que, digamos, con una familia o una paciente responsable que una vez por mes se acuerde que hay que ir a darse la inyección, estaríamos protegidas. Los parches transdérmicos se los comento porque son más nuevos, sí también tienen la ventaja de esto, que en pacientes con problemas gastrointestinales y además evitan el primer paso hepático, se pueden indicar, pero no están cubiertos por el programa, o sea que no son gratis, lo mismo que los anillos vaginales combinados, ¿sí? Que se colocan, se dejan 3 semanas colocados y se retiran y ahí uno tiene la menstruación, ¿sí?
esa manera de información. Y después tenemos todos los anticonceptivos hormonales que no tienen estrógenos, o sea, que sirven para todas las pacientes que tienen contraindicación para estrógenos, y también hay distintas vías. Tenemos por vía oral el desorgestrel continuo, y bueno, la mini píldora que casi no se indica ahora porque no inhibe completamente la ovulación, solamente la lactancia exclusiva. Los inyectables trimestrales, el acetato de medroxiprogesterona, la verdad que lo provee el programa de salud reproductiva y la verdad que sería muy útil en estas pacientes que por ahí no tienen gran adherencia a los tratamientos porque es una inyección cada 3 meses. Así que la verdad que es bastante práctico, pero tiene algunos problemitas porque se vio que había una disminución de la densidad mineral ósea, sobre todo en estas pacientes que a lo mejor también están con tratamientos corticoides y tienen otros problemas que le pueden favorecer la osteoporosis, y por eso no es absolutamente recomendada en menores de 18 años. Ahora, pensemos, si es una paciente de muchísimo riesgo de embarazo, y que bueno, un embarazo siempre el metabolismo óseo va a ser mucho peor, así que bueno, en algunos casos habrá que balancear y a lo mejor es mejor que no quede embarazada e indicar este método. Después está el sistema intrauterino, que es un DIU con medicación, con levonorgestrel, o el implante subdérmico, que es lo más nuevo. El implante subdérmico se los comento porque es lo más nuevo y que ahora se entrega al Ministerio a los distintos hospitales, y creo que también nosotros ahora ya lo vamos a tener, que es muy útil porque se coloca acá en el antebrazo en forma subdérmica y libera un progestágeno que es el letonorgestrel y dura 3 años colocado, ¿sí? Pero bueno, hay que tener algunas precauciones en algunas pacientes. El DIU en pacientes inmunocompetentes, ningún problema, en la adolescencia se puede indicar, digo para pacientes con otras patologías. Sí, se vio que las infecciones de transmisión, las infecciones se relacionaban a los primeros 20 días de la inserción y no después, que no es que aumenta el riesgo de enfermedad pelviana inflamatoria. Pero en las pacientes inmunocomprometidas hay que tener en cuenta porque por el mecanismo de acción que actúa inhibiendo el ascenso espermático y inhibiendo la capacitación de los espermatozoides, está implicado en los leucocitos y macrófagos, entonces en pacientes inmunocomprometidas parece ser que tiene menor efectividad. De todas maneras, si uno decidiera colocarlo, en estas pacientes se hace con profilaxis antibiótica, en una paciente inmunocompetente no. Estos son métodos, esto ahora es como lo nuevo, ¿sí? Son todos los anticonceptivos reversibles de larga duración. ¿Sí? Esto es muy importante ahora en adolescencia, ¿sí? Porque son independientes de la usuaria, o sea, solamente se los tiene que colocar, pero una vez colocado dura 5 a 10 años el DIU común, el DIU con levonorgestrel, que se llama SIU, 5 años, y los implantes subdérmicos 3 años. Así que esto asociado al uso del preservativo, en muchas de estas pacientes, la verdad que hay que tenerlo en cuenta. También les comento de la ligadura tubaria. Si tienen alguna paciente en la que tiene absoluta contraindicación de embarazo ahora y para el futuro, que la ley está aprobada, es gratuito, en mayores de 18 años, sin ningún tipo de consentimiento por parte de parejas, padres, se puede indicar, no es necesario que tenga hijos, solamente las pacientes incapacitadas sí necesita autorización judicial. Y del adulto responsable, pero si no, en cualquier paciente mayor de 18 años que lo decida, teóricamente se hace gratuitamente en los hospitales. Digo porque no funciona tan alegremente el... Doctora. ¿Ya estoy? Bueno, es lo último esto. Después, bueno, la FDA clasifica los fármacos en cuanto al riesgo de toxicidad fetal, ¿sí? Los clase 1 que no tienen contraindicación, clase B, que es por ejemplo el caso de los corticoides, clase C, sí, de mayor riesgo, clase D, con riesgo fetal confirmado, y categoría X, que está absolutamente contraindicado, por ejemplo, la talidomida. Entonces, de los medicamentos que estuvimos viendo, los corticoides son clase B, ciclosporina, tacrolimus es clase C, micofenolato es C al principio y D en el resto del... Hay algunos que como en realidad no se tiene todavía... todos los estudios, digamos,
básicos realizados, entonces le ponen clase D, a lo mejor después se puede reclasificar. En Alapril, sí, que ustedes a los pacientes, yo veo un montón de pacientes adolescentes con distintas patologías, todos con Enalapril. Bueno, Enalapril y losartán, sí, que bueno, todo paciente que esté con Enalapril y losartán tiene que tener un buena asesoramiento anticonceptivo, sí, porque es teratogénico, el primer trimestre es clase C y ya en el segundo y tercero clase D, omeprazol clase C y vasiclovir clase B. Bueno, las conclusiones y listo. Las pacientes adolescentes con patología nefrológica deben tener consulta ginecológica y consejería en salud sexual y reproductiva como cualquier otro adolescente. Hay que considerar brindar tratamiento hormonal en las pacientes con alteraciones del ciclo menstrual y cuando presentan quistes ováricos funcionales. Todas las pacientes deben tener información sobre la importancia de la utilización del preservativo en todo tipo de relación sexual, como así también información de anticoncepción de emergencia, y siempre se debe ofrecer un segundo método anticonceptivo además del preservativo, teniendo en cuenta los efectos adversos del método, las interacciones medicamentosas, la aceptación y adherencia de las pacientes al mismo, y en la adolescencia priorizar estos métodos de larga duración. Bueno, muchas gracias.